Durante muchos años, los israelitas vivieron en Egipto, donde inicialmente fueron bien tratados gracias a la memoria de José, un antiguo gobernante hebreo. Pero con el tiempo, un nuevo faraón, que no conocía a José ni su historia, empezó a temer que los hebreos se volvieran demasiado numerosos y poderosos. Por eso, los convirtió en esclavos, obligándolos a trabajar en condiciones muy duras. El faraón incluso ordenó que todos los bebés varones hebreos fueran arrojados al río Nilo para controlar su población. Pero una mujer hebrea escondió a su hijo recién nacido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una canasta y lo dejó flotar en el río, confiando en que Dios lo protegería. La hija del faraón encontró al niño y decidió adoptarlo, llamándolo Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio como un príncipe egipcio, pero en su corazón sabía que era hebreo. Un día, al ver cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al egipcio. Temiendo por su vida, huyó al desierto de Madián, donde vivió como pastor y se casó con Séfora, hija de un sacerdote madianita. Un día, mientras cuidaba el rebaño, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que le decía: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Ve y libéralos». Aunque Moisés se sintió inseguro y dudó de su capacidad para cumplir semejante misión, Dios le prometió que lo acompañaría. Además, le dio poder para hacer milagros y envió a su hermano Aarón como su portavoz. Moisés regresó a Egipto y pidió al faraón que dejara libre al pueblo de Israel. Pero el faraón se negó repetidamente. Entonces Dios envió una serie de 10 plagas sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre, hubo plagas de ranas, piojos, moscas, enfermedades en el ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. Solo entonces, devastado por la última plaga, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Así comenzó el éxodo, el largo camino hacia la libertad. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los guió por el desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Los israelitas llegaron al Mar Rojo y no tenían a dónde huir. Pero Dios, por medio de Moisés, abrió el mar, dividiendo las aguas para que el pueblo pudiera cruzar en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a cerrarse y el ejército del faraón fue destruido. Después de muchos días de camino por el desierto, los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Allí,
Dios llamó a Moisés a subir a la cima de la montaña. Durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo en la presencia de Dios. El monte se cubrió de humo, truenos y relámpagos, y todo el pueblo tembló ante la majestad divina. Dios entregó a Moisés 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, leyes sagradas que debían guiar la vida del pueblo y establecer una relación santa entre Dios y su pueblo. Los 10 mandamientos son: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imágenes ni las adorarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás lo que pertenece a otros. Mientras Moisés estaba en la cima del monte, el pueblo comenzó a impacientarse. Pensando que Moisés no volvería, convencieron a Aarón para que les hiciera un dios. Aarón fundió oro y construyó un becerro de oro al que comenzaron a adorar. Cuando Moisés bajó del monte y vio la idolatría del pueblo, se llenó de ira y rompió las tablas que Dios le había dado. Después de castigar a los responsables, Moisés rogó a Dios que perdonara a su pueblo. Dios, en su misericordia, le ordenó volver a subir al monte y le entregó un nuevo par de tablas con los mandamientos. A lo largo de los años, Moisés siguió guiando al pueblo a través del desierto. Aunque enfrentaron hambre, sed y dudas, Dios siempre los proveyó. Les dio maná del cielo, agua de la roca y protección contra sus enemigos. Moisés enseñó al pueblo las leyes de Dios y les mostró cómo vivir en obediencia y justicia. Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida, pero antes de morir, vio la tierra desde lejos y bendijo a su pueblo. Fue sucedido por Josué, quien finalmente los guió a la tierra que Dios les había prometido. La historia de Moisés y los 10 mandamientos es una de las más importantes de la Biblia. No solo habla de la liberación del pueblo hebreo, sino también del pacto entre Dios y su pueblo, basado en la obediencia, la justicia y fe. Amén. Comparte este video con tus amigos y familiares